Actividad: contabilización de instrumentos valorados. Profesor: Carlos Venegas. Asignatura: Contabilidad Financiera. Integrantes: Enric Manigat, Patricia Valenzuela. ¿Qué son los instrumentos valorados? Un instrumento valorado es un documento o un contrato físico o digital que significa la propiedad de un activo o un derecho contractual a recibir algo. Los instrumentos financieros se pueden crear, modificar y negociar. En la siguiente actividad, describiremos un conjunto de instrumentos valorados que se utilizan en una empresa, tales como los pagarés, letras, cheques y acciones. Pagarés. ¿Qué es un pagaré? Un pagaré es un documento que involucra a dos personas, el obligado a pagar una cantidad de dinero determinada y el beneficiario, al que le corresponde recibir el capital. Este documento no admite cambios por prenda o condiciones diferentes. El pagaré obliga a pagar al deudor. El pagaré representa un valor y será devuelto al suscriptor una vez que éste pague la cantidad acordada en el plazo estipulado. Este pago debe ser en una sola exhibición. Un pagaré puede ser nominativo o bien a la orden. ¿Cómo se llena un pagaré? Un pagaré debe cumplir algunos criterios importantes para hacerlo válido. Se conforma por las siguientes partes: encabezado, impreso con la palabra pagaré, lugar y fecha de emisión, fecha de expiración, importe de la deuda expresada en número y letra, identificación de las partes, deudor y beneficiario, firma del deudor. Es posible agregar fechas diferentes si el pago se realizará en cuotas o pagos parciales. Formato tipo pagaré. Tipos de pagaré. Pagaré a la orden. Es un documento legal que puede ser endosado para transferirse a otra persona que tendrá la capacidad de ejecución y cobro. Pagaré no bancario. Es emitido por una empresa particular no bancaria y puede incluir la domiciliación bancaria para el cobro. Pagaré bancario. Es un documento emitido por una institución bancaria. Tienen formatos independientes. La mayoría es parecido a un cheque. Pagaré no a la orden. Son pagarés que no tienen posibilidad de endoso, sin embargo, se pueden ceder mediante un acto de cesión de crédito. Pagaré truncable. Estos pagarés brindan mucha seguridad, pues tienen un código de barras y se pueden cobrar sin necesidad de entregar el documento físico a través de un soporte informático. Pagaré no truncable. Este documento no tiene ningún sustento informático, por lo tanto, al cobrarse, se debe entregar físicamente al deudor. Si este documento se extravía, no habrá ningún soporte de deuda. Pagaré en blanco. El emisor autoriza al destinatario rellenar todos los elementos que vimos anteriormente. Pagaré a la vista. El pago se realiza en el momento en que se presenta el pagaré. Pagaré al día fijo. Es un documento legal que establece la fecha de vencimiento del mismo, es decir, hay un tiempo límite para pagar. Pagaré sin vencimiento. Este no tiene una fecha firme y puede pagarse según acuerden las partes involucradas. Letras de cambio. La letra de cambio es un documento que se refiere a la existencia de una determinada obligación, la de pagar una cantidad de dinero en la época que está fijada en ella. ¿Quiénes intervienen en una letra de cambio? El librador o girador, persona que emite la letra. Librado,
persona a la cual se le ordena el pago de la letra. Y aceptante, mismo librado, pero una vez que ha aceptado la letra. ¿Cómo se acepta la letra de cambio? Por regla general, se acepta poniendo la firma en la esquina inferior izquierda del anverso de la letra. ¿Cómo llenar una letra de cambio? La letra de cambio debe cumplir ciertas formalidades para que sea válida, y por lo mismo debe tener sí o sí las siguientes enunciaciones. Indicación de ser una letra de cambio. Lugar y fecha de su emisión. La orden de pagar una cantidad de dinero. El nombre y apellido de la persona a quien debe hacerse el pago. Nombre, apellido y domicilio del librado. El lugar y la época del pago. Si la letra no indicara ni lugar ni época, se pagará en el domicilio del librado que está indicado en el documento y será pagadera a la vista. La firma del emisor. ¿Qué tipos de letra de cambio existen? La letra de cambio puede ser pagadera a la vista. Deben pagarte a su sola presentación, a un plazo desde la vista, a un día fijo y determinado o a un plazo contado desde su giro. Cheques. ¿Qué es un cheque? Un cheque es un documento contable de valor en el que la persona que es autorizada para extraer dinero de una cuenta, por ejemplo, el titular, extiende a otra persona una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta, la cual se expresa en el documento. ¿Qué tipos de cheque existen? Cheque al portador, cheque a la orden, cheque nominativo y cheque cruzado. Cheque al portador. Este cheque tiene la característica de que no están tachadas las expresiones o al portador ni a la orden de. Es transferible a un tercero sin necesidad de endosarlo, por lo que puede ser cobrado en efectivo o depositado en la cuenta de cualquier persona. El banco debe pagarlo a la persona que lo presente a cobro, asumiendo que la cuenta tenga fondos. El portador debe acreditar su identidad con la respectiva cédula de identidad. Cheque a la orden. Este cheque lleva escrito el nombre del beneficiario en el mismo cheque al lado de la expresión "Páguese a la orden de". El banco te pedirá que presentes tu cédula de identidad para identificación. Puede ser transferido a otra persona endosándolo. Lleva tachada la expresión "o al portador". Cheque nominativo. El cheque nominativo es un cheque destinado exclusivamente para el beneficiario nombrado en el cheque. No es transferible a terceros, excepto al mismo banco que ejecuta el proceso de cobranza, valor en cobro, o para ser depositado en mi cuenta corriente. Se han tachado las palabras "o al portador" y "a la orden de". Cheque cruzado. Este es un cheque que en su parte frontal se han trazado dos líneas transversales y paralelas. Este cheque solo se puede depositar en una cuenta corriente. Puede ser endosado a otro beneficiario que tenga cuenta corriente o a su vez quiera endosarlo. Tanto los cheques a la orden, los cheques al portador y los nominativos pueden ser cruzados. No puede eliminarse la condición de cruzado de un cheque, ya que la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques prohíbe expresamente al portador borrar o alterar las líneas transversales e indicaciones del cheque cruzado. Acciones. ¿Qué son las acciones? Las acciones son fracciones del capital de una sociedad anónima. Por ello,
cuando un inversionista compra una acción, se hace propietario en ese porcentaje de esa sociedad. Características de las acciones. Tienen un valor fluctuante en el mercado de valores. Su compra y venta es considerada una inversión. No tienen garantías de ganancias. El acreedor de las acciones puede conservarlas por un tiempo indefinido. ¿Cuáles son los tipos de acciones? Existen los siguientes tipos de acciones: comunes u ordinarias. Le dan al poseedor participación en el patrimonio empresarial y derecho a voz y voto en las juntas corporativas de la empresa. Preferentes. Son títulos de propiedad parcial de una compañía que ofrece un valor añadido al accionista. Este tipo de acciones tienen algunas prerrogativas sobre las acciones ordinarias, lo que las hace más atractivas para algunos inversores. De voto limitado. Aquellas que solo tienen derecho a votar en ciertos asuntos de la sociedad, determinados en el contrato correspondiente. Convertibles. Aquellas que se emiten con ciertos privilegios, adquiriendo en un tiempo predeterminado privilegios adicionales o distintos a los originales. De industria. Aquellas cuyo importe satisface el socio incorporando a la compañía su trabajo industrial, recompensado por esta con la participación en los beneficios. Liberadas. Las nuevas acciones emitidas en el contexto de aumentos o ampliaciones de la cifra del capital social, cuya contrapartida consiste en la transformación de reservas o beneficios que ya figuraban en el patrimonio social. Gracias por su atención.